Ya, en este video vamos a seguir trabajando con matrices para ver otras cosas que podemos hacer con este tipo de forma de guardar datos, ¿ya? Entonces ahora para tener un poco más de datos con qué trabajar, voy a crear una matriz con valores al azar. Recuerden que esos siempre son valores entre 0 y 1. Y en este caso voy a crear una matriz de 4 filas y 6 columnas, ¿ya? Y ahí fíjense que entonces esta matriz R justamente tiene 4 filas y 6 columnas y lo vamos a convertir en una serie de dados multiplicándolo por 6 y usando la función techo, ¿ya? Entonces eso podemos hacerlo tal como hubiéramos hecho esto con un vector. Entonces, por ejemplo, voy a calcular el techo de esta matriz R y la voy a multiplicar por 6, ¿ya? Eso significa que cada elemento de esta matriz R va a ser multiplicada por 6 y después aplicar la función techo. Y en realidad no me interesa guardar los valores originales de R, así que voy a sobreescribir lo que tenía guardado en R para poder tener ahora solamente estos lanzados de dados, ¿ya? Así que ahora tengo una matriz de 4 por 6, pero esto ahora ya no son valores entre 0 y 1, sino que son valores entre 1 y 6, ¿ya? Si quieren ver por qué funciona esto multiplicar por 6, pueden ver un video anterior donde expliqué eso de cómo usar números al azar y generar números al azar entre cierto rango, ¿ya? Entonces, ahora tengo mis lanzados de dados y quiero en realidad consultar alguna parte de los datos, ¿ya? Ya vi en el video anterior que puedo consultar, por ejemplo, los valores de una celda en particular. Por ejemplo, ahí estoy consultando la celda 3,5, ¿ya? Y me dice que en esa celda hay un 1, y si vamos, por ejemplo, a la tercera fila, quinta columna, 3, 4, 5, efectivamente hay un 1 en esa posición, ¿ya? Pero a veces, en realidad, cuando estoy trabajando con matrices, no quiero solamente acceder a una celda, sino que quiero acceder, por ejemplo, a alguna pedazo de la matriz, ya algún subparte de la matriz. Entonces, en realidad, hacer eso en MATLAB es bastante simple y en realidad es usando un operador que ustedes ya conocen, el dos puntos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero obtener, por ejemplo, los elementos de la primera fila, pero solamente entre la segunda y la cuarta columna, entonces, en vez de dar una posición en particular, por ejemplo, como lo hice con el caso del 3,5, le doy una serie de columnas usando el dos puntos para decir que en este caso quiero las columnas 2, 3 y 4 de la fila 1. ¿Ya? Entonces, en este caso, vemos que efectivamente MATLAB me entrega una serie de valores que en este caso corresponde a la fila 1 desde la posición de la columna 2, 3 y 4. ¿Ya? Obviamente esto también funciona para las columnas. Por ejemplo, yo en realidad, o sea, para las filas, si por ejemplo quiero por ejemplo, las filas de la 1 a la 3, de, por ejemplo, la columna 3, entonces, de la misma manera que lo hice usando el dos puntos para indicar cuáles eran las columnas de la fila que yo quería, ahora quiero de la fila 1 a la 3, así que aquí voy a poner de la 1 a la 3, por ejemplo, para la columna 3, ¿ya? Y ahora fíjense entonces que me entrega una columna de valores, porque esta es la tercera columna, que sería esta de acá, los valores de la fila 1 a la 3. O sea, el 4, 5, 1, efectivamente tengo un 4, 5, 1. ¿Ya? Ahora, obviamente esto lo puedo combinar, no es necesario que sean solamente que, por ejemplo, las columnas sean un rango o que solamente las filas sean un rango, sino que puedo combinar las dos cosas. Es decir, por ejemplo, que quiero la matriz R en las posiciones, por ejemplo, de la fila 2 a la 4 y de las columnas, por ejemplo, de la 1 a la 2. ¿Ya? Entonces, ahí estoy extrayendo solamente un pedacito de la matriz y como lo hemos hecho antes, también le pueden asignar valores a todos estos rangos y van a reemplazar los valores originales de la matriz, ¿ya? Así que todo eso sigue igual. Ahora, ¿qué pasa si en realidad quiero toda una columna o toda una fila? Es aún más simple. En ese caso, no tengo que preocuparme, por ejemplo, decir que quiero desde la primera, por ejemplo, si quiero toda la primera fila, uno diría, bueno, yo tengo que decir que quiero la primera fila, por ejemplo, desde el 1 hasta, por ejemplo, el final de esa fila. En realidad es más simple que eso. Cuando uno quiere toda la fila, en realidad basta con poner el dos puntos sin indicar parámetros y eso en realidad le va a decir a MATLAB, entrégame toda la fila. ¿Ya?
Y obviamente funciona exactamente igual si quieren toda una columna. En este caso va a decir que quieren todas las filas de esa columna. Por ejemplo, quiero la cuarta columna de estos datos, ¿ya? Así que ahí pueden extraer toda una columna o toda una fila de sus datos usando el dos puntos sin entregarle argumentos en esa posición, ¿ya? Ahora, podemos usar esto, por ejemplo, para sumar algunas columnas de nuestra matriz, ¿ya? Por ejemplo, queremos calcular algún promedio o queremos hacer una ponderación entre ciertas columnas para sacar algún valor. Eh, Ahí ustedes tienen que ver qué quieren hacer, pero por ejemplo, en este caso, si yo quisiera sumar, por ejemplo, los valores de la primera y la segunda columna, en realidad sería algo tan simple como decir que quiero sumar la primera, no me acuerdo si dije fila o columna, digamos que ahora quiero sumar la primera y la segunda fila, ¿ya? Entonces voy a decir que voy a tener R de la primera fila, entonces para tener la fila completa tengo que usar el dos puntos para indicar que quiero la primera fila completa, y le voy a sumar, por ejemplo, la segunda columna, la segunda fila, ¿ya? Y aquí en realidad tienen que preocuparse siempre de que lo que estén sumando tenga las mismas dimensiones. Y como aquí estoy sumando dos filas de la misma matriz, van a ser dos vectores de una fila por, en este caso, 6 columnas, ¿ya? Así que el resultado de esta suma va a ser un vector de una fila por 6 columnas, ¿ya? Y podemos guardar esto, por ejemplo, en una variable, por ejemplo, suma filas va a ser todo eso, ¿ya? Y fíjense que efectivamente el resultado entonces es una fila de 1 por 6 columnas, donde vemos que el primer valor es un 7, porque es 2 más 5, el segundo es un 6, que sería el 5 más 1, etcétera, ¿ya? Y si quiero sumar dos columnas, tal como lo hice para la fila, es lo mismo para las columnas. Por ejemplo, si quiero sumar la segunda columna, que sería entonces usar el dos puntos para indicar todas las filas de esa segunda columna, más por ejemplo la de la columna 4, entonces R de todas las filas para la columna 4, y esto de nuevo son vectores columna porque es todas las filas para una columna, todas las filas para otra columna, así que en realidad son vectores de 4 filas por una columna, y esto va entonces a quedar en, por ejemplo, vamos a poner aquí suma de las columnas, va a ser entonces un vector de 4 filas por una columna, ¿ya? Así que tienen que ser cuidadosos nomás cuando hagan este tipo de cálculo, que las dimensiones de los vectores tengan sentido con respecto a la suma que están tratando de hacer. O sea, aquí si trato de sumar una fila de esta matriz con una columna de esta matriz, no va a resultar porque una tiene dimensión de 1 por 6 y la otra es 4 por 1, y esas dos dimensiones, esas dos conjuntos de dimensiones no tienen nada que ver uno